Como les decía recién, ya estoy en compañía del doctor Enrique Pons, médico especializado en ginecología y obstetricia con más de 50 años de carrera, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y profesor titular retirado de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Un hombre multipremiado en nuestro país y a nivel internacional, conferencista en países de todos los continentes y un gran estudioso de la historia de la medicina, como quedó claro en su anterior libro, El sexo que cambió la historia, y también en este que está presentando ahora, Parirás con ayuda, una historia de nacimientos, parturientas y quienes las asistieron. Aquí está, como lo mostraba recién. Bienvenido, Enrique. Gracias, Cecilia. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué te llevó a escribir este libro en esta ocasión? Yo escribo mucho, desde hace mucho tiempo. Muchas cosas las escribo para mí, me interesan y me gusta dejarlas escritas. A veces aparece alguien, como los amigos del Planeta, que me dicen, ¿tenés alguna cosa que se pueda publicar? Y vieron algo de esto y me pidieron que le diera forma y bueno, ahí apareció. La historia de la medicina, me comentabas hoy más temprano, que es una gran pasión que te ha acompañado a lo largo de todos estos años de carrera. Sí, prácticamente desde que empecé a estudiar me interesaban cosas del pasado, me interesaba saber por qué habían ocurrido determinados hechos y por qué algunos se repetían. Pero claro, cuando uno está en plena actividad, siendo más joven, muy difícil involucrarse abiertamente, pero una vez que se empiezan a dejar ciertas actividades, se le puede dedicar bastante más tiempo, que es lo que hago. O sea que la investigación histórica, que cuando uno lee el libro es muy patente y muy exhaustiva, no se puede decir que te llevó un cierto tiempo, sino que te ha llevado la vida, son datos que vos fuiste recopilando. Hay que aclarar que soy un historiador diletante, no soy un historiador, no he estudiado como estudian quienes se dedican a la historia, pero bueno, la curiosidad siempre la tengo y claro, tengo la perspectiva, igual que otro gran grupo de médicos que se dedican a la historia de la medicina, de poder entender cierto lenguaje que para los historiadores de pronto no es tan claramente entendible. Nosotros tenemos una visión dentro de la disciplina. Claro, claro. Bien, en este caso, dedicado, como dice en el propio título, a esta historia de nacimientos y parturientas, y quiénes las asistieron en un rol fundamental, ¿no? Te centraste específicamente ahí. Sí, seguramente mucho más en eso. Por supuesto, aparecen nacimientos y aparecen las mujeres. Claro, pero el foco está en quienes asisten. Ayudaron, porque la especie humana es la única que requiere asistencia. Importante, complicada o sencilla, pero requiere asistencia, ayuda, apoyo durante el nacimiento. Eso ha hecho que haya gente que a lo largo de toda la historia de la humanidad y la larguísima prehistoria ha estado cumpliendo estas tareas y eso me ha interesado muchísimo. Es impresionante lo que decís, ¿no? Que seamos la única especie que necesita esa ayuda y con todo lo que conlleva, lo que ha llevado a lo largo de la historia, porque ahí hay muchos datos. Y arrancás en la época prehistórica, pasando por distintas culturas, realmente atravesás... Sí, lo de la prehistoria es sobre todo para hacer ver cómo el parto en la especie humana no es que requiera ayuda porque sí, sino porque es un parto dificultoso, mucho más dificultoso que en otros animales, lo cual es consecuencia, en primer lugar, de una redistribución de los huesos de la pelvis de la mujer que está parada, que camina, contrariamente al resto de los mamíferos que caminan en cuatro patas. Y en segundo lugar, el desarrollo cerebral del niño, que es mucho mayor dentro del vientre de la madre que el desarrollo de otros animales, hace que el tamaño relativo sea muy grande para la pelvis. Eso dificulta los movimientos que tiene que hacer el feto antes de transformarse en un recién nacido, y esas cosas a veces requieren ayuda más de maniobras o de instrumentos. Es increíble como la propia especie humana también no lo ha podido resolver mejor a lo largo de la evolución, ¿no? Tú que tenés la perspectiva histórica a gran escala. Yo creo que se ha mejorado mucho, sobre todo por los resultados. Uno tiene claro de que se ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que enferman, tienen consecuencias negativas o incluso mueren durante el proceso de embarazo y nacimiento, no es comparable hoy con lo que existía en el pasado. Aun cuando quedan algunos pueblos, lamentablemente, en el planeta, que todavía viven una etapa casi más asimilable a lo muy primitivo. ¿Cuáles son? Y hay algunos países en ejemplo. África, hay algunos países en África y algunos países en América también tienen resultados bastante negativos. Pero de todas formas, si uno lo compara con los datos que se tienen de la prehistoria, por ejemplo,
también esos países están mejor que antes. Mejor que antes, sí. Está bien, pero por la asistencia, si se quiere, por el desarrollo, no sé si tanto por la evolución de especies. No, la evolución no. Las especies obviamente evolucionan, pero los cambios muy notorios han sido exteriores, toman digamos. Enorme cantidad de tiempo, no se producen en pocos años. Sí, claro. Bien, acá queda claro el rol de la mujer, ¿no? Mujeres que ayudan mujeres, Sí. es patente eso, a lo largo de los distintos siglos, cómo fueron las que han asistido a los partos de forma constante, Sí, sí. en primera línea. Desde siempre, Desde incluso siempre. ahora, las mujeres involucradas en la asistencia de partos son innumerables y cumplen una tarea trascendente, siempre la cumplieron. Incluso en la época en la que los resultados eran malos o comparados con los actuales, lo que ellas hacían permitían que no fueran tan malos como serían si fuera absolutamente espontáneo. Claro. Claro, sí, también como muchas veces se tenían que valer de su propia experiencia y no de conocimiento científico ninguno. En realidad se manejaban en una total ignorancia científica, si se quiere, era más bien empírica, o como lo llamas no me tú. gusta el término ignorancia, porque los seres humanos aprenden estudiando en una universidad o también aprenden en la experiencia. Hay gente que nunca fue a educación superior y algunos que ni siquiera, por ejemplo, en pueblos muy primitivos, ni siquiera han tenido educación formal y sin embargo manejan una enorme cantidad de conocimientos transmitidos por los mayores, la propia experiencia, la destreza que van adquiriendo. Y esas mujeres hacían eso, aprendían de esa manera y bueno, lo que se podía hacer en aquel momento lo hacían seguramente bien. ¿Cuáles son los grandes hitos en esta historia de nacimientos y de mujeres asistiendo a mujeres? También ahora vamos a hablar, entran también los hombres claramente, pero ¿cuáles han sido en tu opinión, si tenés que marcar 2 o 3 hitos que cambiaron verdaderamente la historia, ¿no? Sí, hay algunos que son claramente identificables. El primero es la aparición de material escrito, porque no es lo mismo la transmisión verbal, que es de alguien que le lleva algunos años a quien está enseñando, pero no muchos, y que seguramente lo que pasó en la generación anterior ya es parte de la memoria, pero nada más, que algo que se ha escrito en una forma pensada, razonada. Así que la aparición de libros era muy importante. Pero los libros tuvieron que tener ilustraciones, porque durante mucho tiempo la mayor parte de la población era analfabeta, de manera que o alguien se lo recitaba leyendo libros, o tenían que ver en imágenes lo que hacer. Eso fue una de las primeras. Y hay mujeres que en siglos, en plena Edad Media, escribieron libros importantes. Todavía se los consulta, se los estudia. ¿Todavía se los consulta? Sí, los conceptos han pasado, pero entender por qué esas mujeres habían conceptualizado esas cosas y las volcaban en libros es extremadamente importante. Ese fue un primer hito. El segundo hito importante es la noción de higiene y prevención de infecciones, que era una de las grandes causas de enfermedad y muerte de las mujeres. De manera que el lavado de manos, la utilización posteriormente de asepsia, de antisepsia, fueron hitos también sumamente importantes. ¿Que de cuándo datan? ¿Cuándo el ser humano toma conciencia? Eso es bastante más reciente, de hace 2 siglos atrás. Ah, sí. Sí. Anteriormente, buena cantidad, o por no decir todas las infecciones que contraían las mujeres durante el parto eran transmitidos por quienes les estaban asistiendo sin lavarse las manos. Me parece algo tan sencillo y que increíble, ¿no? Que claro, sí, pero muchas de las cosas que parecen sencillas han tomado muchísimo tiempo en desarrollarse y a veces generan resistencia para ser incorporadas. Los médicos se opusieron al concepto ese, no querían lavarse las manos. ¿Por qué tenían que hacerlo? Porque hay una cierta tendencia a creer que ideas nuevas, especialmente si quien las impulsa no tiene un estatus académico o de respeto muy grande por sus pares, suele ser dejado de lado, es decir, estos son disparates. En cambio, las parteras se incorporaron en esos mismos hospitales donde los médicos se negaban, las parteras rápidamente empezaron a higienizarse y tenían muchos mejores resultados ellas que en las salas donde atendían que los médicos donde atendían ellos. Otro hito muy importante fue la profesionalización de la partería. Las mujeres parteras que se educaban de esa forma, escuchando a mujeres mayores, ayudándolas, empezaron a educarse en ámbitos universitarios. Su carrera se transformó en universitaria. En este país, en el Uruguay, cuando se funda la Facultad de Medicina, en 1875, en el mismo momento empieza a funcionar una escuela de parteras que es ejemplar y que todavía sigue funcionando y que produce
entre comillas, mujeres que después de una carrera exigente y prolongada tienen un nivel de conocimiento muy importante, tienen una capacidad de resolver una cantidad de situaciones, actúan por supuesto dentro del ámbito de la normalidad. Cuando un embarazo o un parto se escapa de lo normal, eso pasa a manos de especialistas, obstetras, ginecólogos, mujeres o varones. Por claro, claro, claro. Esos serían entonces quizá los grandes hitos. Sí, los más destacables. Los más destacables. Pero, sí. Ahí está. Es muy interesante algunas cosas, muchísimas que aparecen en el libro, pero traigo alguno. Por ejemplo, la época en que los médicos se negaban a asistir los partos por considerarlo trabajo manual, algo que estaba mal visto, ¿no? Sí. La medicina vista como un trabajo intelectual y si había que poner las manos, no. Por lo tanto, sí, es interesante no solamente para el caso de los partos. Había dos tipos de médicos. El médico que se dedicaba a lo que hoy llamaríamos medicina interna, medicina general, ese tipo de cosas, que era un trabajo más intelectual y de medicar lo poquísimo que se podía medicar en aquel momento, y los cirujanos eran de segunda. Es cierto, tú lo contás acá, sí. Claro, y entonces, como fueron cirujanos... ¿Eran de segunda por usar sus manos? Se los consideraban como que lo único que podían hacer era ciertas cosas de destreza. Muchísimos de los que practicaban maniobras quirúrgicas no eran médicos, eran barberos. Era el mismo que afeitaba, también hacía reducción de fracturas y cosas por el estilo, extracción de muelas. Impresionante. Y por supuesto, cuando algunos médicos empezaron a interesarse por el proceso del parto y querer también aprenderlo e involucrarse en asistirlo, eso fue muy mal visto por la academia, que lo consideraba medicuchos de segunda, que no eran dignos de incorporarse a la profesión médica, y hicieron todo el esfuerzo posible por tratar de desalentarlo. También había otro componente que tú mencionás y es el acercamiento entre el hombre y el cuerpo de la mujer. Sí, sí, y eso significó condenas a muerte de algunos varones, por haber presenciado o por haber actuado durante un parto, porque era un atentado al pudor intolerable en aquel momento, de manera que varones asistiendo a parto eran vistos como una transgresión intolerable. Qué increíble. ¿Eso estamos hablando de qué época más o menos? Depende de cada país. Hay países que se incorporaron más rápidamente a una corriente revisionista y empezaron a permitir que algunos médicos actuaran. Eso empieza a pasar por el siglo XVIII en Francia, en Inglaterra. Otros países se incorporan bastante más tardíamente. También me llamó mucho la atención las condenas a muerte a quienes intentaron aliviar el dolor de mujeres durante el parto. Sí. Y ahí entran mujeres directamente, también parteras, ¿no? Condenadas a muerte. Y la propia mujer que había aceptado que se le aliviara el dolor. Contemos un poco más de todo esto. Parirás con dolor era un mandato bíblico. Y por tanto, quien atentara contra el dolor en el parto estaba transgrediendo una norma divina, no era tolerable. Por eso es que cualquier medicación para tratar de aliviar el dolor, o cualquier maniobra para intentar lo mismo, era condenable. No en todas las culturas, por ejemplo, se sabe que entre las aztecas había brebajes y cosas que utilizaban para tratar de aliviar el dolor, atemperar el sufrimiento, hacer una especie de semi-anestesia que permitía que la mujer tolerara mucho mejor eso. Pero bueno, entre las culturas que se afiliaban al cristianismo, eso sucedió. Hay un caso muy notorio de una mujer de una clase social muy acomodada en Escocia, que no tolerando su parto le pidió a la partera, que era muy vieja, que ella sabía que ella había utilizado algún brebaje, que se lo diera, porque no. La mujer lo preparó, se lo dio, eso quedó en secreto, la mujer tuvo su parto bien, pero un tiempito después, días o semanas después, alguien de los que había estado presenciando lo comentó, llegó a la justicia y las condenaron a muerte, a la mujer que había tenido el parto y a la partera que la había asistido. Es increíble, es tan difícil de aceptar, ¿no?, desde nuestros días. Sí, sí, tenemos una visión distinta, afortunadamente. Además, queda muy claro también en el libro cómo el parto era visto como algo muy íntimo, de lo cual casi no se hablaba, como ahora que todo el mundo, marcando la diferencia, ¿no? En total contraste con ahora que se dan los detalles de cómo fue, era algo realmente cerrado, hermético, ¿no? Cierto. A mí me llama la atención los cambios culturales tan rápidos que estamos viviendo, porque ahora
unos minutos después del nacimiento, la familia y los amigos están recibiendo filmaciones o fotos que sacó quien está acompañando en el parto, la pareja o quien sea, y se difunden por las redes sociales. Claro, yo soy de una época en la cual eso no existía, por tanto, tengo mis dudas acerca de eso, sobre todo viendo cómo algunas cosas muy íntimas se difunden después de una forma viral y afecta la vida personal de quien estaba involucrado. Pero bueno, no deja de ser un hecho. El hecho de que haya dejado de ser tan secreto, tan cerrado, que no pueda haber nadie presenciándolo, ha permitido, entre otras cosas, algo muy importante, como es el acompañamiento de la mujer por quien ella decida, su pareja, su madre, quien sea. Sí. Sí, es interesante. Con lo que tú decís de las redes sociales, capaz que estamos en el otro extremo del origen de la historia, ¿no? Sí. También queda claro cómo la llegada de los hombres, estos hombres que al principio no querían involucrarse con esta tarea manual del nacimiento, luego sí ingresan a ese terreno y se plantea un tema que personalmente, te lo pregunto, creo que algún resabio sigue hasta nuestros días, que es esa guerra entre los médicos y las parteras. Sí, fue violentísima. Violentísima. Sí, especialmente las parteras se oponían francamente, abiertamente a que los varones médicos se incorporaran, los acusaban de torpes, ineptos, inservibles, lo cual al principio tenían razón, porque muchos de los que se incorporaron no tenían noción de nada. Algunos sí, y sobre todo los que habían aprendido con parteras, que eran docentes universitarias. En Francia, en Inglaterra, más que nada en Francia, había parteras que eran las que enseñaban a los médicos. Eran de un prestigio enorme, todavía se sigue repitiendo el nombre de algunas de ellas, porque describieron maniobras para partos difíciles que todavía se siguen utilizando. De manera que algunos aprendieron. Pero al principio una resistencia, una guerra muy, muy abierta. Después hubo altibajos, en algunos momentos se bebía muy armónicamente, en un hospital muy famoso en Francia, el Hotel Dieu, las parteras y los médicos convivían en forma más o menos armónica. ¿En qué época estamos hablando de eso? Del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX hubo una especie de separación otra vez, el partero jefe empezó a estar por encima de la partera jefa y eso significó a veces dificultades muy importantes. Pero lo importante es que con el tiempo se empezó a tomar conciencia, aún con... Tú decís muy bien, todavía hay ciertos resabios en algunos ámbitos, se empezó a tomar conciencia de que son dos profesiones, cada una legítima, y que ninguna de las dos podría trabajar bien si no existiera la otra. Que se complementan excelentemente bien y que cuando trabajan en armonía, quien se beneficia es la mujer, su familia, su recién nacido. Y es algo en lo cual todavía hay que seguir insistiendo, pero yo creo que estamos en muy buen camino. En este país, afortunadamente, en muchos ámbitos, parteras y ginecólogos o ginecólogas trabajamos en armonía, en conjunto y en respeto del saber de los otros. Ahora se habla mucho de las doulas también. Sí. ¿Qué opinión tenés? Doula, ¿cuál sería la diferencia entre una doula y una partera? La doula no es una partera, la doula es una acompañante, es una idea que surgió en algunos países y que después se procuró extender hacia otros lados, pero no es una mujer que tenga capacitación técnica para manejar un parto. Lo que hace es acompañar mediante palabras tranquilizadoras, reafirmación. ¿Más emocional? Me parece que sí. Yo no soy un experto en cómo trabajan las doulas. En nuestro país hay pocas. No es algo que haya ingresado abiertamente en la cultura nacional, pero en algunos países han ayudado mucho. Como casi todas las cosas, nada es ni 100% bueno ni 100% malo. Hay que acompasarlo a los tiempos, a las necesidades, a los requerimientos, y eso es lo que hace que una profesión, una disciplina, una tarea del tipo que sea, resulte útil o no resulte útil. Pero eso uno no puede presuponer y decir esto está bien o esto está mal de entrada. ¿Por qué estos médicos que no querían tomar contacto manual con el nacimiento se empiezan a... ¿Qué pasa a nivel histórico, a nivel cultural, para que esto que era algo prohibido, tomar contacto con el cuerpo de la mujer, se vuelva algo interesante y empiezan a disputar el terreno de esas mujeres parteras que eran por excelencia quienes ayudaban en los nacimientos? Hay más de una explicación y seguramente en algunos casos la explicación va por un lado y en otros va por otro. Por ejemplo, una explicación que manejaron las parteras de aquel momento era los médicos querían simplemente lucrar y por eso querían meterse en su profesión. Capaz que en algunos casos fue real. Otra es que los médicos
En algunos lugares empezaron a tener conciencia de que se necesitaba una capacitación que las parteras de pueblo, por ejemplo, no tenían. Seguían trabajando. Porque el estudio académico estaba era solo para algunas, era solo para algunas mujeres. Y en muchísimos países todavía conviven. En nuestro país todavía hay algunas poquitas, pero hay. La partera universitaria con la partera empírica, la partera que se formó como se formaban desde la prehistoria y siempre, aprendiendo de hecho. Y hubo médicos que empezaron a resistirse contra eso, diciendo la forma de ofrecer mejor capacitación es teniendo una formación distinta. Seguramente en algunos casos fue eso. En algunos otros casos puede haberse tratado de prestigio social, porque había parteras que adquirían un prestigio enorme porque atendían a la nobleza, a las reinas, y algunos médicos quisieron empezar a ocupar ese lugar. A codearse en hay muchas posibilidades. A mí me parece que en definitiva lo que importa es la consecuencia final, es si se trabaja bien y a conciencia y respetando el campo de cada quien. ¿Qué es lo que se beneficia? La propia embarazada, el momento de su nacimiento, y eso es por lo que hay que... Todo lo demás es secundario. Sí. Que cuando uno ve la historia es triste, ¿no? Porque realmente por lo que ha pasado la mujer es inconcebible. Y por lo que sigue pasando. Y por lo que sigue pasando. Sí, por eso quiero volver al principio. El parto sigue siendo dificultoso. Algunas ideas, no, el parto es una cosa maravillosa. Sí, yo no dudo de que es maravilloso. Es algo inconcebible para los varones. Lo que vive una mujer, lo que siente una mujer, lo que logra una mujer, un varón no lo lograría jamás en ese momento. Pero que es dificultoso, es dificultoso. Me resisto, toda la vida me he resistido a decirles a las mujeres esto es una pavada, es una bobada, es simplemente cuestión de prepararse un poco y está. No, la verdad es que el parto es un proceso dificultoso. Que la mujer tiene una capacidad de tolerancia y una emocionalidad muy especial que hace que viva ese momento difícil como no lo viviría un varón, no me cabe tampoco ninguna duda. Pero de ahí a decir no es difícil y por tanto hay que dejarse de embromar con analgesia y con cosas por el estilo, me parece que es no reconocer el derecho que tiene la mujer a no tener dolor porque sí, a no pasar por situaciones de riesgo porque sí, a tener toda la ayuda que sea necesaria, la muy natural o la muy técnica, porque se precisan las dos en algunos momentos, de manera que hay que estar abierto a absolutamente todo. Se habla mucho del parto humanizado, Enrique. ¿Cuándo se deshumanizó el parto? Si estamos hablando de humanos, ¿qué pasa acá? Claro, yo soy muy crítico con el término de deshumanización. A mí me parece que cuando se habla de deshumanización, entendiendo por tal el hecho de haber transformado el parto en una cuestión, en un ámbito cerrado, en el cual hay poco contacto humano entre las personas, porque cada cual está haciendo su tarea y nada más, eso es deshumanización. Ahora, cuando hay un buen vínculo, una buena relación entre quien asista al parto, sea partera, sea médico, sea lo que sea, y se atiende a las necesidades y requerimientos de cada mujer individualmente, no es lo que dice un manual, porque la individualidad no se pierde nunca, y cada mujer es única, y cada parto es único. Por tanto, cuando no se pierde de vista eso, se lo contempla, se atiende a lo que la mujer quiere, lo que pide, las explicaciones que requiere, entonces no importa el ámbito, sea la casa, sea una tapera, sea el hospital más sofisticado del mundo, el parto se humaniza porque es una relación entre humanos. Lo que pasa es que a veces quienes trabajan cotidianamente en eso, no, la persona que va a dar a luz es un momento crítico de su vida, único. Completamente de acuerdo. En cambio, quien está recibiendo o asistiendo 15, 20 partos por día puede llegar a ser un trámite. Completamente de acuerdo. Y una de las cosas que también he dicho muchísimas veces es que los cambios que han conducido a humanizar más el parto muchas veces han sido por presiones de los propios médicos, ginecólogos, también de las parteras y también de las mujeres en sí. Y digo, voy a referirme a lo que conozco mejor, que es lo que hemos hecho los obstetras y ginecólogos, porque nos hemos tratado de resistir, a veces con éxito y otras veces no tanto, a que los partos sean masificados, a que no haya tiempo, a que haya que correr de un lado al otro, a que haya que trabajar en 4 o 5 instituciones para tener un ingreso aceptable, y que se dé tiempo y que se dé la capacidad de que no sea una tarea agobiante también para el médico, que salga destrozado, deshecho porque está terriblemente cansado y al otro día tiene que ir, después de muy pocas horas de descanso, a ir a otro lugar. Esos cambios humanizan. Cuando uno trabaja
contento con lo que está haciendo, que me imagino que si uno tiene vocación la tiene siempre, pero además cómodo, teniendo su rato de descanso, teniendo su tiempo, entonces eso también es parte de la humanización. Uh-huh. Uno sigue escuchando muchas mujeres que pasaron muy mal durante sus partos, y no por complicaciones en el parto, sino en el trato, y que están a veces peleando por ser respetadas en su decisión de esto o lo otro, ¿no? Y es increíble cómo cuesta todavía eso, sí, obviamente. Según la institución, según el nivel social, porque también hay lugares donde se planta mejor la paciente frente al personal médico que en otros, lo cual es muy doloroso también, ¿no? Y acá hay mucho dolor en este libro, es impresionante. Que se desprende. Traté de traducirlo no en lenguaje técnico, sino con pequeñas historietas intercaladas, porque por supuesto tuve que inventar el entorno y algunas situaciones que la historia no recoge para tratar de transformarlo en una pequeña historieta que ilustre una situación. La mayor parte son situaciones difíciles, porque quería mostrar precisamente eso, que muchas mujeres han sufrido a consecuencia de su parto, y seguramente muchas van a seguir sufriendo, aun cuando se logre el máximo de humanización, porque es un proceso difícil. Pero si todo eso se hace dentro de un entorno de comprensión, de un entorno de tiempo, de un entorno de respeto, entonces las cosas tienen otro sentido. Enrique, ¿estás de acuerdo con los partos en las casas? Yo no tengo ninguna experiencia porque nunca quise asistir a un parto en una casa. A mí me capacitaron para atender parto en ámbito institucional. Y creo que hay que ser muy cuidadoso con algunas cosas. En primer lugar, no me niego al derecho de algunas mujeres o algunas parejas a decidir tener su parto en domicilio. Es un derecho cuando tienen toda la información necesaria y optan por eso. Yo no puedo decirle no, esto hay que prohibírselos. ¿Por qué razón digo que yo no me siento cómodo? No me siento cómodo porque conozco algo de la historia. En este país, el gran descenso de las complicaciones y las muertes de mujeres durante el parto se logró cuando se pasó a institucionalizar los partos. Y eso sigue vigente hoy, donde el 98% de los partos en este país son en instituciones. Claro, se acusó a las instituciones de deshumanización, y vuelvo al tema anterior, no voy a insistir en eso mismo. Si lo que se deshumaniza es el trato, lo que hay que hacer es corregir el trato, pero no tirar a la basura una institución que de pronto puede ofrecer una cantidad de cosas que el domicilio no las puede ofrecer. Hay países donde el parto en domicilio se hace de una forma extremadamente coordinada y segura, en el cual la mujer está siendo atendida, pero hay personas que están al tanto de lo que está sucediendo, que están permanentemente informadas si se requiere algo que evade lo natural y que por tanto necesita otro nivel de atención, y está preparado el traslado, la recepción en el lugar donde va a ir, la persona que la va a atender sabiendo por qué viene. Acá uno de los problemas que a mí siempre me han preocupado es que no existe ese vínculo y esa coordinación. Por tanto, si la mujer tiene que ser trasladada, va a llegar a un lugar donde quien la recibe no tiene idea de lo que está pasando ni por qué. Y ese tiempo puede ser valiosísimo, que no se pierda para tomar decisiones. Entonces, no cuestiono en los lugares, en algunos países de Europa donde se lo hace, pues se lo hace con ese criterio, y eso funciona muy bien. Acá faltan muchas cosas por aceitar todavía, y la mayor parte de los médicos, hay algunos que sí, pero la mayor parte no estamos capacitados para asistir en esas condiciones. Pero vuelvo a repetir, es una cuestión de derecho de las personas, y yo creo que eso es respetable. Me guste o no me guste, el derecho de las personas a optar y a decidir en forma consciente, informada, con todo el conocimiento posible, y tomar decisiones es absolutamente respetable. Mencionaste otro punto bien importante, y es que antiguamente, pero no hace tanto quizá, tener 15 hijos y que mueran la mayoría era algo normal, ¿no? Incluso acá en este país. Sí. ¿Y eso en qué época cambia? Voy a cambiar el término normal. Lo normal sería que todo funcionara perfecto, pero era aceptado. Bueno, alguien tenía que pasarle desgracias. Y las mujeres lo aceptaban así, sabían que podían correr riesgos, pero lo aceptaban así. Hay una cuestión de índole demográfica que se llama transición demográfica, que es el descenso del número de hijos de cada familia. Eso en Uruguay pasó mucho más precozmente que en el resto de Latinoamérica, pasó alrededor de la década del 20. La familia de mi padre y de mi madre eran 9 hermanos en cada lado. Mi padre y mi madre tuvieron 2 hijos, mi hermano y yo. Y la mayor parte de las familias empezaron a tener 2, 3 hijos, 1, más o menos en la década del 20 o del 30.
Y eso empezó a hacer que ya no fuera tan bien aceptado el hecho de que uno de 2 hijos se fuera a morir. Claro. De manera que fue acompañado de cambios, entre otros, institucionalización de los partos, que permitieron acompasar las cosas a los requerimientos de manera de que se redujeran los riesgos. Eso ocurrió más o menos en esa época. Hay países que todavía no lo han hecho y que siguen teniendo altísima mortalidad y enfermedades por... Ahí volvemos, como dijimos hoy, a algunas naciones africanas, ¿o estás y pensando algunos países en América Latina también. Sí, ¿Cómo ser? Y bueno, Haití es un problema muy, muy severo, viven con problemas, es gente torturada por los problemas que vive, y entonces eso se refleja también en la salud. Algunos otros países de Centroamérica también tienen cifras que todavía hacen ver que hay que caminar mucho. Pero creo que bueno, que se hacen esfuerzos en todos lados, quizá no los ideales, pero me parece que hay conciencia de que esas cosas hay que cambiarlas. Vamos a otro tema un tanto polémico, que es esta llamada epidemia de cesáreas que se practica en Uruguay, que uno no termina de entender a qué se debe, ¿no? Se habla de cifras que duplican las cifras a nivel internacional, tú las debes de... Todo depende de tener mejor de con qué se compare. Sí. Duplican las de algunos lados y son la mitad que en otros. Ahí está. Sí, hay países que tienen muchísimo más cesáreas que Uruguay y hay otros países que tienen menos. Ahora, no es un problema solo de Uruguay, es un problema del mundo. El número de cesáreas está aumentando, incluso en países con niveles muy bajos, muy bajos, está teniendo una cierta tendencia a aumentar. Hay mucha cosa que está detrás de eso. No digo que lo justifiquen, que lo expliquen, digo que permiten entender el fenómeno y darse cuenta que no es tan sencillo decir hay que bajar el número de cesáreas, porque eso se ha intentado en muchos lados. Con algunos colegas con los cuales conducíamos servicios obstétricos en algún lado hicimos intentos y fracasamos, porque hay condiciones que ya no son solamente médicas, sino sociales, que pesan muchísimo en ese momento. Voy a poner algunos ejemplos de las cosas sociales. Una mujer que iba a tener 9 hijos, si perdía uno, lo que dijimos hace un ratito. Pero ahora las mujeres quieren garantías y a mí me parece que es legítimo que quieran garantías. ¿Pero qué significa la garantía? La garantía significa que las personas que están alrededor, ¿se está marchando todo bien? Y tenemos garantías de que va a seguir todo bien. Nadie puede dar garantías. En ese sentido nadie puede dar garantías. La presión algunas veces se hace sentir y algunos médicos terminan diciendo hago una cesárea y se me termina el problema. ¿El médico está más tranquilo de que todo va a salir bien cuando es más sencillo? ¿Hacer una cesárea? Sí. Desde el punto de vista técnico, a veces sí, a veces no, depende del parto. Hay partos que son muy fáciles, hay partos que son extremadamente complicados, dificultosos y que obligan a maniobras. Entre las maniobras que podrían ser necesarias está el forceps, y el forceps es una mala palabra en este momento, pese a que es un instrumento excelente que soluciona cantidad de problemas. Pero cuando pasa algo, en general se piensa esto lo provocó el forceps y no las condiciones previas de riesgo que obligaron a utilizar el forceps. O sea que el paciente presiona al médico, el médico cede a practicar sí. esa... Algunas veces sí. Pero no es el médico el que tendría que convencer a través de sus conocimientos científicos y de la propia naturaleza de que está todo dado para que el bebé nazca por la vía natural. Pero te pongo un ejemplo para hacer quizá más claro lo que te estoy tratando de decir. Cuando una familia o la pareja o la propia mujer dijo, y esto va a salir todo bien, y lo dice por tercera vez, y yo sé que aunque falte media hora, que parece que bueno, que en un ratito va a estar el parto, nadie, absolutamente nadie, por mucho conocimiento que tenga, puede decir, tengo 100% de certeza de que esto va a salir bien. Si algo no sale mal, ¿quién sostiene la presión de se le dijo que iba a salir mal y se empecinó y no quiso hacer una cesárea cuando se le dijo? Y eso sucede. Pero hay muchísimas cesáreas que ni siquiera van al proceso de parto, van directo al quirófano. Bueno, ahí hay dos cosas, Discúlpame un segundo. Sí, por favor. Ahí hay dos cosas. Y también a veces por presión de mujeres, que yo he escuchado mujeres que dicen, yo no quiero un parto, yo quiero una cesárea de una, aunque esté todo dado para el parto. Pero hay dos situaciones completamente distintas. Una es cuando hay una indicación formal de una cesárea. Hay mujeres que no van a poder tener un parto. El bebé es demasiado grande, está puesto en una posición en la cual no puede atravesar la pelvis, o tiene una enfermedad la madre o el bebé que hacen que el parto sea un proceso extremadamente riesgoso. Eso es una cesárea, se llaman electivas, significa
forzosas, hay que hacerla, es la única solución. Si no, alguien va a tener un problema muy serio. Existe el otro caso y el del acuerdo en realizar una cesárea que no está médicamente indicada, pero en el cual surgen otras razones. Por ejemplo, esa mujer que dice, no quiero de ninguna manera un parto. En general, y digo en general porque yo no estoy en los consultorios de todos los médicos, claro, pero en general, si uno cree que la mujer puede tener un parto, conversa con la mujer y trata de hacerle ver de que puede tener un parto, de que podría hacer el intento, y si algo no está marchando como ella pretende, bueno, siempre se está a tiempo de hacer una cesárea, pero una vez que está correctamente informada, que tiene toda la información necesaria, si sigue diciendo quiero una cesárea, yo siempre me he preguntado por qué una mujer tiene derecho a decir quiero que me cambien la nariz, quiero que me pongan prótesis en las mamas, quiero que me saquen grasa de donde sea, y no tiene derecho a decir quiero que se me haga una cesárea. Si asume los riesgos de operarse la nariz o los senos o lo que sea, si asume los riesgos de una cesárea, uno podrá considerar no es lo que yo querría hacer, pero la mujer sigue teniendo derecho a decidir por su cuerpo. Estamos cansados de oír sobre mi cuerpo decido yo. Pero sucede que en eso a veces no le concedemos el derecho. No, pero a veces uno se pregunta si no es una cuestión de temor de las mujeres, cultural, sí, claro, transmitido, sí, de no confianza, de no saber cuáles son los beneficios de algo que está dado naturalmente. Por supuesto que sí. Y esa es parte de esa explicación y conversación previa, tratar de hacerle ver que se puede atenuar el dolor o incluso suprimirlo, que aun cuando el proceso se alarga, el organismo de una mujer está capacitado para tolerar un proceso largo, que una enorme cantidad de temores son míticos, no son reales. Pese a eso, aunque son pocas, existe alguna mujer que dice yo quiero una cesárea y punto. Existen, son muy poquitas, ese no es el problema mayor. Y algunas veces... no puedo negar, porque alguna mujer me lo ha dicho, yo en realidad quería un parto, pero bueno, me dijo, esto tiene que ser una cesárea y me la hizo. No puedo juzgar porque no estaba dentro del consultorio, no sé realmente cómo fue la conversación, pero tampoco tengo por qué negar que en algunos casos puede haber habido un manejo espurio. Ahora, una cosa sí quiero aclarar, cuando se dice lo que pasa es que ganan mucho más haciendo una cesárea, eso no es cierto, la cesárea se paga menos que un parto. En todas las instituciones de este país se cobra menos por la cesárea que por el parto. O sea, así que la razón no es económica. Si me quieren decir otra razón, como el tiempo se demora mucho menos en una cesárea que en un parto, sí, eso podría ser, pero económica no. No. O sea que a ti, Enrique, no te preocupan las cifras de cesáreas en Uruguay. Mira, uno de los serios problemas con las cifras de cesárea es que en algún momento surgió un 15% era aceptable. En realidad, aunque esa cifra la manejó la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, no está bien claro por qué ese 15%. Porque el 15%, pongo un ejemplo cualquiera, para Noruega puede ser excelente y de pronto el 15% para Uruguay no es el adecuado. Puede ser más o puede ser menos. Las mujeres de Noruega no tienen la misma complexión que las uruguayas, el peso al que llegan los recién nacidos no es el mismo, la forma de control del embarazo no es igual. En fin, hay una enorme cantidad de cosas que hacen que a veces sea forzoso tener porcentajes mayores o porcentajes menores. Y la peor de todas es si uno dice, bueno, este hospital tiene 15%, está fenómeno, ¿por qué estamos tan seguros de que no se hizo 15% que no eran necesarios y se dejó de hacer 15% que sí eran necesarias? O porcentajes intermedios. O sea, es cada caso individual el que debe ser juzgado. Y en general en medicina se hace eso, se llama auditar historias o auditar casos. Se analiza el proceso y se ve si estaba justificada o si no estaba justificada. Y la mayor parte de las instituciones hacen ese proceso y tienen un mecanismo por el cual se cita a quien se considera que hizo una cesárea que no estaba indicada, una cesárea o cualquier cosa que no estaba indicada, y se les piden explicaciones. A veces con las explicaciones queda claro que en la historia no estaba todo traducido, pero sí era necesario, y otras veces no queda claro. Y cuando no queda claro se tomarán las medidas que sean necesarias. Bien. Pero no es un problema sencillo de decir se hacen cesáreas de más o de menos. Yo no me atrevería a decirlo sin conocer cada caso individualmente. Enrique, has escrito decenas de libros como autor, como coautor, como editor, ponencias. En los últimos tiempos sacaste estos dos libros que yo mencionaba, El sexo que cambió la historia y Parirás con ayuda, están centrados en la mujer. Son de algún modo
homenaje tuyo a las mujeres? Sí, permanente. ¿O cómo lo sentís tú? Permanente. Yo he vivido la mayor parte de mi vida profesional trabajando con mujeres. No quiero decir ni para ni por con mujeres. Sí, rodeado de mujeres. Claro, pero además hay que tener en claro de que no es que uno trabaje. Las mujeres también trabajan muchísimo mientras están embarazadas, cuando tienen su parto, cuando amamantan. Así que he trabajado con mujeres, tratando de ayudar a mujeres. A veces bien, otras veces he fracasado. Lo reconozco abiertamente, no somos infalibles los médicos. Pero tengo presente el anonimato de gran cantidad de mujeres, gracias a las cuales los médicos hemos aprendido. Ahí en el último capítulo hay un pequeño homenaje, ¿no?, a 4 mujeres uruguayas, de las cuales hay una que sí se la menciona, se la conoce relativamente bien, que es Guyunusa, la charrúa llevada casi que raptada para llevarla a Francia, que tuvo su parto allá. Pero hay otras 3 mujeres. No voy a decir los nombres porque están en el libro, espero que la gente que los lean acá. Que han estado presentes en momentos importantísimos para que se aprendiera de lo que a ellas les pasó. Y nuestros libros hablan del que hizo el descubrimiento, del que lo investigó, del que lo publicó, y son médicos famosos. Y el nombre de la mujer, que a veces se conoce, que a veces falleció en el procedimiento. A veces sí. Otras veces vivió una situación de un compromiso emocional durísimo. Esos nombres nadie se acuerda, y a mí me parece que eso es terriblemente injusto. Esas mujeres merecen un lugarcito y, bueno, por lo menos ahí están. Está bien. También a nivel, como miles de mujeres en el mundo, millones de mujeres en el mundo. Claro. A nivel familiar también tenés 2 hijas mujeres y una esposa partida, así que cierra todo, digamos, ¿no? Hay experiencia por todos lados. Me imagino que la habrá recibido con mucho gusto también este libro, Elsa Tambucho. Enrique Pons, muchísimas gracias por visitarnos. No, gusto. Y bueno, y estamos a la orden para futuras publicaciones, que por lo que contaste hay más material capaz que algo sale. Investigado. Ya seguimos con más El Observador TV en minutos.